desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. En Radio Llavaneras. Los misterios nos miran. Hoy empezamos un programa diferente, de esos que tanto nos gustan, de esos que sabemos que al final nos marcharemos del estudio de la radio con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo. Hoy es uno de esos programas de los que sabes con certeza que te dejarán hipnotizado y con la sensación de querer saber más. No son solo unos dibujos, no son solo unas láminas, no es la alquimia, no es la radio, no es nada de todo eso, es algo más. Es la emoción de saber con solemne seguridad que, al menos nosotros, saldremos hoy con la sonrisa en la cara y las energías totalmente recargadas. Si algo he aprendido en todo este tiempo escuchando a un experto como Luis en alquimia, es que realmente llegar a la piedra filosofal no es el fin, ni siquiera es la meta, llegar a esa piedra es el camino. Un camino de aprendizaje, de experiencias, de conocimientos, de sabiduría, de alegrías y también de tristezas. Un camino que se debe de recorrer paso a paso, sin atajos. Un camino que hoy esperamos que muchos inicien con este paseo que estamos a punto de realizar. Hoy vamos a dedicar 2 nuevas horas a la alquimia y seguro que nos faltará tiempo. Vamos a iniciar un apasionante recorrido por las vías de un misterio conocido como Mutus Liber, la gran guía del alquimista. Y como diría un buen amigo mío que tengo aquí a mi lado sentado, pasemos de la potencia al acto. Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Los Misterios Nos Miran en otro apasionante viaje por la alquimia que sabéis que nos gusta mucho de la mano de Luis Silva, pero me gustaría hacer una recomendación doble en esta ocasión. Si es la primera vez que nos escuchas o si es la primera vez que sabes que vamos a hablar de esto del Mutus Liber, te recomiendo que escuches nuestro programa de la semana pasada, la sección, porque esta sería una continuación a gran escala. Vamos a dedicar 2 horas a este importante libro, importante guía de la alquimia, pero ya la iniciamos la semana pasada hablando prácticamente solo de una lámina, que ya le dedicamos toda la sección y por eso hemos decidido ampliar. Así que para en este momento, vete al programa de la semana anterior, escucha la sección y comprenderás lo que viene a continuación. La segunda recomendación, como no podía ser de otra manera, es también que vayáis a nuestra cuenta de Facebook. Allí tenéis el álbum de Mutus Liber, donde además de que se han añadido 2 láminas nuevas, pues lo podéis ver al momento. Incluso una tercera recomendación, si podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube, que saludamos a los que estéis viéndonos, pues ahí tendréis toda la información al momento. Sí, y ahora sí, como siempre, vamos a presentar a Marta Mid. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vaya temazo nuevamente, ¿eh? Increíble, increíble. Vamos a seguir por ese viaje que iniciamos la semana pasada a este mundo mágico que es la alquimia y que creo que está más presente de lo que realmente creemos. En el mundo cotidiano muchas cosas son alquimia, en el sentido más literal, y quizá Luis, no sé si estará de acuerdo conmigo en ese sentido, pero alquimia, esa palabra que ya incluso pronunciándola es mágica y bueno, Mutus Liber, ese libro con imágenes grabadas que nos hace acercarnos muchísimo más visualmente y aprender, incluso aquellos que no entendemos tanto de alquimia, pero que gracias a Luis estamos aprendiendo mucho. Creo que se aprende un viaje interior. Mirando estas láminas incluso, y la alquimia en general es una sabiduría para adquirir, pero incluso interiormente hacia las personas, entiendan de alquimia o no la entiendan.
Y un tema muy apasionante para la gente, incluso, porque he de decir que, como sabéis que este programa, aparte de que se sube completo en nuestro perfil de iVoox, también se sube disgregado en secciones, no todo en el mismo podcast, ya sabéis que nosotros esto del Tocio nos lo pasamos un poco por ahí, pero sí que tiene su propio podcast de alquimia y la sección está tan disparada prácticamente más que el propio programa completo, es decir, que el tema de la alquimia hay mucho interés y nosotros vamos a intentar responder algunas preguntas. Claro que sí, y quién mejor que nuestro querido amigo, alquimista, no solo alquimista, Luis es increíble, así que tenerlo de compañero ya es simplemente alucinante, así que estoy feliz, así que nada. Y aquí a mi lado, pasando de la potencia al acto, ahora como colaborador, luego te presento como invitado, Luis Silva. Buenas noches. Buenas noches, Pablo y amigos, ¿no? Luego te pediremos los cheques por todo este pelote. Luego es broma, hablamos, pero ya sabes de dónde sale todo esto, soy ya lo sabes. aquí el superalquimista que ya convierte el plomo en oro, ¿no? A ver si tenemos claro, ¿no? Bueno, muchas gracias antes que nada, ¿no? Por permitirme hacer un programa de estas características, ¿no? Porque creo que no se ha hecho. Yo no conozco ningún programa de radio en el que se haya cogido el mutus liber y se empiece a desgranar de esta manera, ¿no? Es verdad lo que dice Marta, ¿no? La alquimia, su solo nombre evoca tantas cosas, ¿no? Evoca recuerdos antiguos, ancestrales, y evoca también pues cosas modernas, ¿no? Fuente de escritores como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Ese niño mago, ¿no? Que el primer capítulo precisamente trata de la piedra filosofal, ¿no? Que en la película resulta que es Flamel, ¿no? El alquimista francés, el gran alquimista francés, el que la encuentra, ¿no? Pero claro, también tantas cosas se han dicho de la alquimia que también se van un poco de madre, ¿no? Se habla de alquimia mental, no sé, una serie de cosas que realmente se alejan incluso de lo que es el contenido real de la alquimia. La alquimia está basada fundamentalmente en dos partes, como dices, Marta. Una es pura sabiduría, es sabiduría antigua, es saber interpretar esa sabiduría antigua, es manifestar lo que los antiguos filósofos entendían de una manera clara y manifiesta. Ellos decían que existía una potencia divina en el universo y los alquimistas decían, sí, yo la tengo en mis manos. Por tanto, es la manifestación de que lo dicen los filósofos, o eso que es metafísico se convierte en físico, ¿no? En fin, esperemos que los oyentes disfruten hoy del programa. Es cierto lo que decía Pablo también. Ayer, por casualidad, entré en Foros del Misterio. Hace unos años construimos un hilo de alquimia, no recuerdo exactamente, parece que fue en el año 2009 o 2010, no recuerdo exactamente. Ese hilo de alquimia empezó tímido, pero con la participación de la gente que se iba animando, empezó a crecer y crecer y crecer. Hace 2 años aproximadamente Foros del Misterio cerró, y cuando las cosas cierran, pues generalmente se mueren, ¿verdad? Nadie activa ese hilo de alquimia, y por tanto cuando no hay activación, pues las cosas se van perdiendo, ¿no? Es lo que suele suceder. Pero con el hilo de alquimia nada de todo eso es cierto, es todo lo contrario. Es decir, está ahora en más de 270.000 visitas, y creo que han sido más o menos en 3 meses, tuvo 50.000 visitas. Es increíble, yo no lo puedo entender, es decir, no sé qué mueve, qué energías mueven a que algo que debería de estar en teoría muerto, como está en el resto de los hilos, ¿no? Sin embargo, parece que hasta un crecimiento exponencial. No sé hasta dónde llegará, ¿no? No es 1 millón de visitas ni 2 millones, claro que no, pero es que estamos hablando de alquimia, ¿eh? La alquimia siempre ha sido minimalista, no es algo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero dice la tradición que la alquimia despierta cuando ella quiere, y quizás sea el momento de que poco a poco vaya despertando. Eso parece ser que es lo que está sucediendo. Y con nosotros también, como cada semana, nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Simplemente con todas las letras decir que esto es historia de la radio. Yo creo que un tema como este, que algunos historiadores, gente aficionada a esos sabios antiguos, que escuchaba la palabra alquimia,
El secreto de la alquimia, alquimistas, y tener la oportunidad de tener delante a alguien como Luis Silva, que va a difundir esa sabiduría a todos los que le escuchemos, es algo maravilloso, algo que pocas veces se repite. Por eso lo vuelvo a decir, esto es historia de la radio. Bueno, Cristóbal también le daremos su cheque cuando llegue el momento, pero bueno, muchas gracias como siempre. Y ahora, bueno, como hemos dicho, hemos presentado a Luis Silva, colaborador, pero yo creo que es un buen momento para presentar a Luis Silva, invitado, que la semana pasada pues no lo hicimos porque era sección, pero hoy vamos a presentar, que la gente conozca, porque yo creo que poca gente no lo conoce, pero bueno, si alguien se incorpora nuevo, que conozca a Luis Silva, es el momento de escuchar quién es Luis Silva. Venga. Luis Silva es licenciado en Derecho. A sus 13 años... Presentación pequeñita, pero de todas maneras siempre recomendamos también a la gente que quiera saber un poco más de Luis Silva. Pronto tendrás página web, esto lo decimos también, pero si vais a la Wikipedia, pues allí Luis Silva también está ahí y podéis conocer todo su historial, que no es pequeño, desde luego. Luis Silva, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Luis Silva, alquimista, buenas noches. Buenas noches. Volvemos al Mutus Liber. Vamos a entrar en faena. Hemos escuchado un pequeño resumen al inicio de todo, precisamente para aquellos que no lo hubiesen escuchado la semana anterior. Y nos quedamos en una lámina que yo no sé por qué, pero siempre me gusta verla. Es una lámina que le tengo mucho... no sé por qué, que es la de los dos alquimistas que sacan rocío pues con esa toalla y esos animales. ¿Qué lámina estamos hablando, Luis? Bueno, es la lámina número 4 del Mutus Liber. Y en teoría, en el orden de las operaciones, sería la lámina 2 o casi la lámina 1, porque es como empiezan los trabajos, ¿no? Comentábamos la semana pasada, ¿no?, que el Mutus Liber se refiere al rocío. Hay gente que dice, no, pero es que esto puede ser lluvia, pero es que esas citas que comentábamos en el programa pasado se refieren concretamente al rocío. Si vemos esta lámina, la lámina número 4, marcada por el Mutus en el ángulo superior derecho, el propio Mutus ya dice que es la lámina número 4, que sería la del inicio de las operaciones. No se ve llover exactamente, sino que se ve esa forma triangular con esos puntos y esos rayos, ¿no?, que dan a entender tanto las gotas de rocío que caen como la luz, de alguna manera nocturna, de la luna que incide sobre ese aire húmedo, sobre esa humedad que se condensa y se manifiesta en forma de gotas de agua, ¿no?, y caen abajo por su peso. La pareja de alquimistas, como dices, Pablo, ¿no?, esa pareja, tiene que respirarse de alguna manera ahí también una buena armonía entre los dos. La mujer y el hombre trabajan conjuntamente, ¿no? No suele ser normal que en una vida de matrimonio la pareja sea alquimista, es decir, cada uno a veces va por sus derroteros, ¿no? Y en este caso el dibujo es consistente y hermoso, porque ahí sí que van los dos a la una. El hombre y la mujer se levantan de madrugada y van a trabajar, van a laborar. Ya se ve que es más o menos primavera. Veremos a la mujer que está arremangada. Si fuera invierno estaría más abrigada. Vemos sus brazos, ¿verdad, Marta? Como vemos sus brazos ahí, señal de que no es una temperatura muy fría. Se recoge rocío por la noche y hay que cesar la recogida, como dicen los textos, porque esto no es más un dibujo que refleja lo que dicen los textos. Hay que recogerlo cuando empieza ya a asomar el sol. Quizá incluso la mejor hora es la hora de la aurora, la hora de oro, la hora del nacimiento del sol, el alba, la primera luz del día. Es cuando hay que empezar a recoger y hay que evitar en todo momento que la luz incida sobre el rocío, porque dicen que lo que atrapa el rocío es la fuerza universal o la luz de la naturaleza, y cuando la luz incide sobre ese rocío, lo que hace esa luz que hay dentro del rocío es marchar a su fuente de origen. No sé si es filosófico o poético, pero es como lo definen los textos.
vamos a hacerles caso, no demos al rocío contacto con la luz, porque seguramente lo que nos encontraremos después es un agua insípida, que no tiene nada que ver con lo que buscan los antiguos alquimistas. El rocío, por tradición, es, y por definición en los textos, es el vehículo del espíritu universal de la naturaleza. Es el vehículo, es el que transporta. Es un agua que transporta esa fuerza. Si no cuidamos muy bien ese agua, esa fuerza se marchará. Yo te corto un momento, Luis, porque vamos a aprovechar que en esta lámina precisamente han dejado un comentario, a ver qué opinas tú también. Paco Rodríguez en Facebook nos dice, ahí tenemos, hablamos precisamente de esta lámina, ahí tenemos esa onda o vibración invisible representada desde un punto en común en medio del sol de mayo. 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados. Parece que es así. Y la luna con un 4, una casita cúbica solitaria centrada abajo en la Tierra. Aries y Tauro, fascinante lámina. ¿Las casas harán referencia a algún lugar concreto? Gracias por darnos la oportunidad de oír a Luis y gracias a su condición personal. Abrazos. Y Paco nos ha dejado varios mensajes más que iremos leyendo después. Bueno, Paco, un abrazo muy grande, Paco. Bueno, la verdad es que hay interpretaciones incluso seguramente más extensivas sobre esta lámina, ¿no? La que hacemos nosotros está basada fundamentalmente en la lectura de los textos clásicos, ¿eh? Lo que sí que está claro es que aquí hay una incidencia del Sol y de la Luna. ¿Por qué? Porque, como dice la tabla redonda, el Sol es el Padre y la Luna es la Madre. ¿El Sol es el Padre de qué? ¿Qué nos da el Padre? Sol. Nos da luz, ¿verdad? Nos da calor, nos da luz. ¿Y la Luna qué hace por la noche cuando está llena? Nos alumbra, pero ¿es suya la luz o es prestada? No, es prestada. Es prestada, ¿eh? El Sol hace que envía sus rayos a la Luna se comporta como un espejo y nos envía a nosotros esa luz. Fijaros que la Luna envía esa luz al igual que el resto de las estrellas y pasa esa luz a través de nuestra atmósfera. Esa luz en las horas nocturnas es fría, ¿eh? No es caliente como la luz solar. Atraviesa esa luz el aire. Por eso dicen los alquimistas que el rocío de alguna manera lo que hace es absorber de alguna manera los poderes celestes, ¿no? Esa potencia celeste. Dentro del rocío hay una sal, hay que saber encontrarla. Es una sal oculta, es una sal invisible, es una sal compuesta de redes cristalinas que lo que hace con esas redes es atrapar, según dicen, esa fuerza, esa potencia universal, ¿no? Hay que evitar, como decíamos antes, no perder esa potencia, cuidar muy bien el rocío, hay que protegerlo muy bien cuando lo recogemos. Lo podemos poner en una botella, sería conveniente taparla con una toalla, en una caja incluso, vigilar las temperaturas, no le podemos poner unas altas temperaturas, no deberíamos de acercarla, ese agua a fuentes de radiación, ni fuentes electromagnéticas, me refiero a ponerla, no sé, cuando la recojamos al lado de un enchufe, ni al lado de una luz, al lado de un teléfono. Hemos de ser cuidadosos porque el espíritu universal del mundo no le gusta todo lo que sea antinatural, le gusta lo natural, le gusta la naturaleza. ¿Y puede afectar el movimiento, por ejemplo, que al transportarlo o algo también puede no, ¿le afecta? Interferir? O... No, lo que hay que hacer es tener un cuidado con él, con ese rocío, es cuidarlo. En principio nosotros íbamos 20 kilómetros, ahora ya no, antes íbamos 20 kilómetros o 25 kilómetros de madrugada para recoger rocío en un prado y lo poníamos en el maletero del coche y esas cosas, ¿no? Pero lo íbamos con cuidado. Y entonces, bueno, luego hablaremos más adelante de lo que se hace con el rocío, ¿no? Sí que, pues igual, no sé, me gustaría explicaros un poco cómo aprendí a recoger rocío. Recoger rocío no me resultó fácil. Yo te quería preguntar, y ahora comentamos esto, que también me parece interesante para alguien que se quiere iniciar. Habláis, los alquimistas, y más concreto tú, de una sal. Yo la he visto, pero ¿cómo se llega a esta sal del rocío? ¿Cómo podemos enseñársela a alguien? Seguimos luego con las láminas. Perfecto. Y entonces allí veremos cuál sería la fabricación, bueno, el trabajo, mejor dicho, del rocío para llegar a conseguir esa sal blanca. Perfecto. Como la nieve y cristalina. Pues vamos a buscar rocío, venga. Luego vamos. Bien, aquí en la imagen se ve a la pareja estrujando, como decíamos la semana pasada. Sí que he de deciros que este sistema a nosotros no nos funcionó. Es decir, nosotros cogimos las sábanas de casa y estuvimos poniéndolas en ese prado
cuando íbamos a hacer esos 25 kilómetros arriba a la montaña, y esas sábanas se humedecían, pero a la hora de estrujar allí no salía nada más que una gota. Por tanto, la cosa no acababa de funcionar. Me acuerdo que para evitarme los viajes de 25 kilómetros muchas veces, pues lo ponía en el jardín de mi casa, lo llegué a poner esas sábanas en el terrado de mi casa, ¿no? Y me llevé todas las sillas para arriba en el terrado, hacía tal como está aquí en el dibujo, ¿no? Ponía esas sábanas y tal, y el tema no había manera de que funcionara. Por tanto, hubo que ser más creativo en la forma de poder recoger rocío. Entonces, bien, empezó de alguna manera la creatividad, ¿no? La creatividad para intentar coger rocío. Y entonces empezamos ya incluso hasta con el absurdo, ¿no? Empezamos a pensar en primer lugar en esponjas, ¿no? Y bueno, si una esponja se absorbe, pues oye, pues lo haremos con esponjas, ¿no? Y entonces cogí una tabla y clavé en esa tabla 20 esponjas. Esa tabla hice unos agujeros y puse una cuerda, ¿no? Para tirar como si fuera un burro, ¿no? Y entonces me iba por ahí, por ese césped, por ese prado que era un prado precioso, la verdad. Era un prado de hierbas de los animales, ¿no? Alfalfa, tréboles, ¿no? Esas hierbas que comen los animales, ¿no? Y bien, empecé a pasearme por allí como si fuera un caballo arrastrando el arao, ¿no? Y al final aquello tampoco funcionó, porque, en fin, ¿no? Entonces, claro, fueron muchos fracasos, fracaso tras fracaso, pero es eso de no tirar la toalla, lo que decimos siempre, ¿no? De la potencia al acto. Hasta que no lo consigues, no paras, ¿no? Entonces, un día tuve un sueño que se relacionaba con el algodón. Y me vino la imagen de cuando tienes una herida y te pones agua oxigenada en el algodón. Y ves que el algodón se impregna enseguida de agua oxigenada, ¿no? Digo, pues bueno, ya está, ¿no? Entonces, el invento que me vino a la cabeza fue de forrarme las piernas de algodón. Y entonces cogí unas redes, me forré las piernas de algodón, cogí unas redes, me até las redes, imaginaros. ¿Hay fotos de eso? No hay fotos ni de mi impermeable chillón recogiendo rocío por ahí, ¿no? Mejor obviarlo, ¿no? Gracias a Dios nunca me paró nadie, aunque sí que pasaban coches de tanto en tanto y dirían, ¿este tío qué hace, no? También tenía al fondo la casa del propietario, seguramente era el propietario de esas tierras, y nunca tuve ningún problema. También he de decir, y cometí, no sé, me hubiera gustado algún día haber ido a su casa y decirle, perdone usted, pero esos surcos que usted se encuentra por las mañanas no son de ovnis ni nada por el estilo, son mis piernas que al pisar las plantas forman unos surcos del 15, ¿no? Pero era curioso porque al día siguiente, cuando volvías, las plantas, y algunas de ellas eran más altas que yo mido 1,80 m. Era increíble ver cómo se habían levantado por sí mismas en el plazo de 24 horas o menos, estaban otra vez intactas. O sea, los surcos que yo dejaba por la noche, o que dejábamos, a veces había ido a recoger rocío con mi padre, con mis hermanos, a veces solo, esos surcos volvían al día siguiente, desaparecían. Es decir, era curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que las plantas digan, no, yo quiero el sol, y me levanto otra vez para buscarlo, ¿no? Bien. Un segundo, porque ahora que has mencionado a tu familia, quiero decir, ellos te apoyaban en el sentido de que tú quisieras dedicarte a la alquimia y te acompañaban a buscar rocío. Bueno, digamos que mis hermanos... Y perdona que a lo mejor me estoy desviando del tema, pero sí, la me parece curioso. Es clara y directa. Mis hermanos, mi hermano vinieron una vez, se pegaron en el madrugón una vez, ya está. Porque claro, levantarse a las 3 de la mañana es duro y pesa, ¿verdad? Y entonces, claro. Bueno, supongo que también el decir a ver dónde va mi hermano, venga, voy a venir con él, pero bueno, 2 veces, a la tercera dicen, oye chico, yo ¿qué quieres que te diga? Pero yo estoy muy a gusto en la cama, ¿no? Quien realmente vino más veces fue mi padre, ¿no? Y me enseñó muchas cosas, porque mi padre en su momento pues era un hombre también de campo y tenía esa todavía comunión con el campo, ¿no? Y de pequeño vivió mucho en el campo y me explicó cosas, ¿no? Muy curiosas, que ahora alguna de ellas reflejaré, ¿no? Bueno, vamos a reflejar una. Por ejemplo, los alquimistas, algunos solían llamar al rocío, a esas gotas de rocío, mercurio, por la forma en cómo rodaban o cómo ruedan, ¿eh? Si tiramos una gota de agua de lluvia, rueda de una manera, parece que tiene una rebaba. Sin embargo, cuando tiramos una gota de rocío, rueda como una pelota. Y él lo observó en las hojas de esas plantas, ¿no? Cómo
si hacía rodar esas gotas, rodaban como mercurio. Y él me dijo en cierta ocasión, Luis, ¿te has fijado? Me dijo, bueno, nos llamamos Luis los dos. Dice, mira, si es que parece mercurio. Claro, esto por un lado. Por otro lado, ver una luna llena reflejándose en infinitas gotas de rocío. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Los árabes llamaban a esto las perlas de la aurora o las lágrimas de la aurora. Es un paisaje estupendo, ¿no? Dominar el miedo, por ejemplo, ¿no? Irte de noche a un sitio que no conoces mucho, te metes entre plantas y escuchas sonidos y no sabes si es un jabalí, si es una serpiente. Recuerdo una vez, una noche, ¿no?, que escuchaba a unas aves que debían ser grandes, porque las olía aletear, incluso parecía como si chocaran entre las alas, ¿no?, como si estuvieran cortejando, ¿no? Dos aves grandes que yo fui incapaz de ver, no las llegué a ver, pero las oía, ¿no? Las oía. Ver noches en las cuales no había rocío y pensaba que había hecho el viaje en balde, y de golpe y porrazo ver cómo se abre el cielo, se desaparecen las nubes, aparece ante ti un universo estrellado y automáticamente te miras y dices, estoy chorreando. De golpe y porrazo se manifiesta la humedad en ti y entonces dices, hoy sí que voy a cosechar y voy a recoger rocío, ¿no? Bien, estábamos en la historia de mis piernas embadurnadas de algodón y paseándome por ese prado tan fantástico y sensacional. Hay que decir que empezaba la recogida, empecé en el mes de mayo, abril, mayo, junio, y vi desde el crecimiento de un palmo de altura de las plantas hasta llegar a principios de mayo a unas alturas considerables y a finales de mayo sobrepasarme en altura muchas plantas. Yo no acababa de creer que una planta pudiera medir más de 1,80 m tirándose para arriba, ¿no? Plantas de estas, ¿no? Bien, pues bueno, la idea era que cuando yo caminara por ese prado, el algodón fuera robándole las gotas de agua a las plantas, ¿verdad? Bueno, lo que perdí fue el algodón. O sea, me iba despellejando poco a poco, las plantas se iban quedando con el algodón y cuando me di cuenta, aquello parecía un algodonar en vez de una planta en fin, de alfalfa y compañía, ¿no? Y entonces ahí recuerdo que tuve una noche al principio triste porque ya había hecho muchas experiencias y no me estaban funcionando y no era capaz de recoger rocío. Había gente incluso que me había dicho que para recoger rocío tenía que ir con una jeringuilla y recoger gota por gota. Imaginaros, y cuando me dijo alguien esto dije, bueno, pues estamos arreglados, pues si tengo que recoger 1 litro me puedo yo aquí morir, ¿no? Bueno, la cuestión es que esa misma noche me senté, era una noche preciosa, muy despejada, me miré las manos y las tenía mojadas. Entonces dije, bueno, hay rocío, las plantas tienen rocío, se ve que todo brilla, el algodón, jolín, chupa, absorbe por narices, porque es su función la de chupar y absorber, ¿no? Cuando hacemos un corte, ¿veis cómo se pone el algodón enseguida? De sangre, etcétera, ¿no? Y lo que sea. Y entonces dije, me vino una frase a la mente, decía, mis manos, mi capital, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y entonces dije, mis manos, mi capital, mis manos, el algodón, y a partir de aquí fui con mis manos y el algodón robándoles las gotas de rocío a las plantas una por una. Me di cuenta de que tardaba el algodón en mojarse, porque claro, gota a gota, pero cuando se mojaba bien, el rocío era un imán de sí mismo. Al rocío le gusta el frescor y entonces le gustaba el frescor, el agua fresca y se atraía a sí mismo. Y así, como yo decía, ordeñaba de alguna manera las plantas, ¿no? Lo cogía, ponía un filtro, un embudo y la botella o la garrafa y a partir de ahí íbamos pues ordeñando, ¿no?, de alguna manera las plantas, ¿no? Fueron unos años muy curiosos, ahora soy muy comodón y ya no hago esas cosas, las he hecho a lo mejor por no sé, por filosofía, por romanticismo y tal, ¿no? Ahora procedemos de otra manera, conseguimos bastantes litros de una manera totalmente natural y sin contacto alguno con la naturaleza, es decir, bueno, con la naturaleza, con el reino vegetal, lo cual nos da un rocío de primera calidad. Tengo unos gratísimos recuerdos de esas noches, de recogidas de rocío en luna llena, de convivir también con mi familia,
otra de las aventuras de mi padre, ¿no? Nos llevábamos zapatos de cuero, ¿no? Y una vez terminando de recoger rocío, me dice mi padre, ¿te has visto los zapatos? No, me miro los zapatos y los dos teníamos los zapatos llenos de sal. Es decir, el cuero había de alguna manera recogido sal, digamos que seguramente del rocío. En aquella época, estamos hablando de hace 20 años, todavía el alquimista que tenéis aquí estaba muy verde. Y entonces lo único que quería era coger rocío. Y entonces era su mente, lo que le decía era eso, ¿no? Es como procesos, ¿no? Cuando ya has pasado ese proceso y ya eso te se hace fácil, venían otras historias. Otro de los grandes hitos fue de alguna manera laboratorio, ¿no? Ya iba con años laboratorio, hasta que tuve 15 años para construirlo, ¿no? Es decir, todo han sido procesos, ¿no? Y ahora la imagen es disolvente universal, me explico, porque es lo que ahora mismo el alma te pide encontrar. Bien, no sé si queréis que os explique. Bueno, ¿qué diferencias hay entre el rocío y el agua? Eso me lo vais a decir vosotros, porque he traído rocío puro del que recojo. Yo sé que vosotros algunos lo habéis probado y otros no sé si... Bueno, esto es un poco de rocío puro. Ya sé que claro, la gente puede decir, bueno, este se ha traído aquí, yo qué sé, agua mineral. Bueno, no, es rocío puro. Es un rocío que no ha tenido contacto con reino vegetal alguno. Es un rocío robado directamente al aire. El aire es húmedo y se le roba la humedad al aire. El procedimiento para hacerlo no es de mi invención, me lo propuso un alquimista, tío súper inteligente, me hizo como de alguna manera los planos y si bien es cierto que no me ajusté en la totalidad al proyecto, pero el proyecto tiene algunas variantes, pero el proyecto funcionó, costó 3 meses montarlo y bien, y se le roba la humedad al aire en las fechas claves que se tiene que recoger o cosechar rocío. Tiene una fuerza, al principio ¿notas la grasa? ¿Notáis? Sí. ¿Notas que se me enganchan los dedos? Sí. ¿Notáis, no? Sí. Se enganchan los dedos. El agua del grifo no engancha los dedos. Al revés. El agua de la lluvia no engancha. Sin embargo, esto que hace que enganche los dedos, esto es una grasa. Una grasa. Es agua grasa. Los antiguos lo llamaban salivajo de luna, grasa de la luna, porque es un agua grasa. Bien, ¿qué pasa con este agua? Pues el alquimista lo que tiene que hacer es atrapar esa grasa. En esa grasa, en esa sustancia grasa que la ocasiona la sal esa interna que hay dentro del rocío, es donde dicen se atrapa la energía universal del mundo. Es esa grasa la que lo atrapa. Voy a aprovechar para hacerte un comentario que precisamente viene a cuenta también de esto, de lo que estás diciendo. Es de Paco Rodríguez también, que dice, a ver, entonces hay una sal volátil de la Tierra que se eleva y atrapa el Tao, prana, energía universal, puntos suspensivos. Luego buscamos esa sal por procesos de laboratorio dentro del rocío y con ella preparamos el disolvente de los filósofos. ¿Es correcto? Me da la impresión de que la astrología juega un papel muy importante, además de esa ventana en la rueda zodiacal para recoger rocío preñado. ¿Puede ser? Magnífica sección, enhorabuena a todos. Es lo que ha dicho mi amigo Paco, no hay más que decir. Llámese... Rocío preñado, ha dicho. El rocío hay que preñarlo del espíritu universal del mundo. Esta es una parte. La segunda parte que veremos aquí es que la tierra que atrapamos los alquimistas debemos preñarla con el espíritu universal del mundo. Y esa es la historia de María. O la historia de Osiris e Isis, que tienen a Horus. María, ya es que es curioso que su raíz sea mar. Mar,
pero para los sabios, para los adeptos, el mar de los sabios es el aire, ¿vale? Por tanto, fijaros, ¿qué habrá en el aire de hermoso, ¿no? María, la Virgen, es la moreneta, la tierra negra, es la Isis negra, es esa tierra, es la naturaleza, ¿eh? Es la tierra virgen que ha de ser preñada con el Espíritu Universal. No ha de ser mancillada con nada humano, sino que ha de ser preñada por el Espíritu. Esa tierra que deja el rocío, lo que pasa es que nos estamos adelantando en láminas, esa tierra que deja el rocío debe ser preñada del Espíritu Universal para que dé a luz a un hijo luminoso, que es el embrión de la piedra filosofal. Pero bueno, de eso seguramente hablamos después de que nos lleguen las láminas oportunas. Cuando pase un momento, no sé, yo ya lo noto, la suavidad del rocío en las manos, ¿eh? He de deciros, no creo que le importa que lo diga, ¿no? Pero mi esposa desde hace unos meses, igual que yo, se pone rocío como si fuera un cosmético, ¿eh? Cura las heridas, las pequeñas heridas, con rapidez, pequeños cortes, pequeñas quemaduras. Quizá habría que probarlo con más seriedad, vaya muy bien para la psoriasis. Con determinados ceratos o pomadas fortalece la potencia de esa sustancia natural, o sea que todavía va mejor, parece que le aumenta la potencia, siempre y cuando no dejemos escapar el Espíritu Universal del mundo que hay atrapado. Si no, se convierte en un agua insípida como tal. No sé, ¿queréis hacerme alguna pregunta más con respecto a esta lámina, de la recogida, del rocío en sí? Hablamos la semana pasada de la raíz del rocío. No vamos Todas las láminas en el ángulo superior derecho están numeradas. Por tanto, hemos de entender que la tendencia sería pues que está reflejando el número de la lámina. Lo que pasa es que haces unas precisiones también muy interesantes, ¿no? No hay nada hecho al azar. Nada hecho al azar, y por tanto seguramente hay mensajes aquí que el autor también ha puesto y que a lo mejor nos perdemos, ¿no? Porque hay algunos que incluso seguro que son de su propia cosecha, que no están ni en los textos clásicos. O sea, la interpretación que nosotros podemos hacer, la fundamental, es a tenor de los textos clásicos, pero es evidente que cada uno pone de su cosecha, y a lo mejor pues tenemos que leer con atención, o yo qué sé, por ejemplo, pues te pasaré el artículo que se publicó, no recuerdo si fue en agosto del año 1677, sobre el Mutus Liber en el Journal de Savants. Sí, sí. Lo podemos encontrar en la Biblioteca Nacional Francesa. De hecho, en el vídeo de la semana pasada está el artículo, está subido y está, bueno, no está subido en la web, pero lo pondremos en la web sin ningún problema. Pues te pasaré, lo tengo descargado. Te pasaré las hojas de ese artículo en francés y la traducción que en su día hicimos hace muchos años sobre ese texto. Perfecto. ¿Vale? Entonces servirá para apoyar. Claro, lógicamente, cuando estamos hablando del mismo año y unos meses después de la edición del libro, seguramente que algo tenía que ver el autor, claro, a la hora de escribir ese artículo. ¿Y quieres decir de alguna manera que en ese artículo es posible que hayan respuestas, lo digo desde el más profundo desconocimiento, respuestas a esos mensajes que ha dejado el propio autor en el Mutus Liber? Claro, encontrarás... son realmente muy pocas páginas, son 4 o 5 páginas. Alguna lámina la explica con más amplitud que las otras, y hay alguna que casi no la explica prácticamente, ¿no? Algunas que ni las toca, ¿no? Pero es una manera de guiarte, ¿no? Y decirte que lo que está enseñándote especialmente este Mutus Liber, y de forma visual a través de imágenes, es lo que casi ningún adepto ha explicado, que son los llamados trabajos de Hércules. Y los trabajos de Hércules son los trabajos preliminares. Casi nadie habla de eso. Los trabajos preliminares tienden a la consecución de lo que llaman el disolvente universal o mercurio de los filósofos. Cuando se consigue eso, fabricas la piedra filosofal. Si no consigues eso, no puedes fabricar la piedra filosofal. Y como muy pocos adeptos han hablado de esos trabajos preliminares o de esos trabajos de Hércules, porque todo el mundo empieza dando a entender que ya tienen el disolvente universal, y a partir de ahí, por eso no hay quien lo pille,
Claro, si no tienes el disolvente ya puedes inventar lo que quieras, no vas a transmutar nunca. Necesitas conocer los trabajos de Hércules. Y aquí están, quizás esa es una de las grandes ventajas para un estudiante de alquimia de conocer estas láminas, es la posibilidad, de alguna manera, de encontrar ese Mercurio de los filósofos a través de los trabajos que están en las láminas. Luis, y en esta lámina que estamos mirando, que recordemos que es la lámina número 4, 5, 4, que sería el inicio de las operaciones. Exactamente. ¿Está esto que tú dices de los trabajos de Hércules? En esta lámina, no, en el Mutus Liber en su totalidad, en la totalidad del Mutus Liber, encontramos no solo la elaboración del disolvente universal, sino la elaboración de la piedra filosofal una vez tienes ya el disolvente universal. Vale. Sobre esta lámina, que nos comentaba antes el oyente, este pueblo, ¿qué es este pueblo? Porque antes, hablando un momento fuera, no sé si era en micrófono abierto o fuera de micrófono, has dicho que no hay nada al azar, o sea, no hay ni un solo dibujo que supongo que esté hecho como mero adorno. Por lo tanto, aquí hay un pueblo. ¿Qué significa este pueblo? Lo que nos está diciendo es que nos tenemos que marchar del pueblo, nos tenemos que alejar del pueblo, es decir, tenemos que ir al campo a recoger el rocío. Hay que irse a un prado, a un lugar donde haya amplitud, donde podamos recoger esa joya del cielo, ese maná, como dice la Biblia. Y bajaba el rocío y con él el maná, el alimento de los dioses. Perdona, Luis, que vuelva un poquito atrás, porque has hablado de los trabajos de Hércules. Claro, todo el mundo recuerda de los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo, cuando mató a Gerión, que hablamos hace poco de los Tartesus, etcétera. Exactamente, ¿qué tiene que ver estos trabajos con estas láminas? ¿En qué se asemejan? Hércules también estaba tratando de encontrar su piedra filosofal. ¿De qué va esta historia? Esos 12 trabajos de Hércules, en definitiva, son los que hay que hacer a nivel de laboratorio. Hay que desollar al león de Nemea, hay que limpiar las cuadrigas, es decir, los trabajos que hacía de alguna manera Hércules se tienen que manifestar en el laboratorio. Cada uno de ellos tiene un significado concreto en los procesos de laboratorio. Desde algún día, si tenemos tiempo, hablamos con más calma, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice la Biblia de la creación del mundo no es más que los trabajos de laboratorio, lo que está observando el alquimista en su matraz. Toda una serie de cambios en la materia es lo que después alguien escribió en el Antiguo Testamento, ¿no? Y no dejan de ser trabajos, ¿no? La mitología, por ejemplo, Prometeo que roba el sol, ¿no?, de los dioses para dárselo a los hombres, y el buitre que le pica el hígado, toda esta historia, igual algún día la explicamos, no es más que trabajos de laboratorio que toca hacer. Son los que estamos haciendo ahora, por ejemplo, se llaman imbibiciones. Ese buitre que baja, o ese águila que baja a picarle el hígado a Prometeo. Mira qué curioso que la materia que tenemos es como de un hígado, parece un hígado, ¿eh? Y el águila es lo volátil, y es el espíritu universal que hay en ese aire, ese volátil, que está continuamente atacando a ese hígado para cambiarle de alguna manera su forma, cambiarle, convertirse en otra cosa. Entonces, Luis, estamos hablando que todos esos mitos que estamos hablando en realidad tienen un significado más allá de lo que es ese simple mito, ¿no? Como hemos hablado de tantos otros mitos, como incluso quizás de Rómulo y Remo, o cualquier mito de cualquier civilización. Quizás detrás hay unas enseñanzas, una sabiduría que va más allá de la esencia, en coger esa esencia del mundo relacionado con la alquimia, quizás. No te diré que sean todas, evidentemente que no, pero la mayoría de fábulas, de mitos, de ficciones de la historia, para un adepto no son más que fases o procesos que hace un alquimista en el laboratorio. Y esas cosas tan hermosas que ve en su matraz, las tradujeron en su día en historias, en cuentos, en fábulas. ¿Para qué? Para que estén por siempre. Pero lógicamente, si no se sabe o no se conoce la clave o el secreto, no puedes interpretarlo. No deja de ser más que un cuento, no deja de ser más que una fábula. La historia de Euferus, algún día la explicamos, ¿no?, de Cristóbal, no es más que una historia alquímica. Euferus, el nombre antiguo, anterior a Cristóbal, es un anagrama de la palabra sufre. Sufre es sufrir, y azufre. No sigo, porque vamos a hablar de otras cosas mucho tiempo y no vamos a hablar, con todos los respetos, ¿no?, del Mutus, pero podemos... En Zaragoza
En diciembre vamos a hacer una conferencia que se va a llamar Mitoalquimia y el objetivo es tratar algunas cosas de estas, ¿no? Hablaremos de los Reyes Magos, qué relación pueden tener con la alquimia, igual explico la historia de San Cristóbal, igual explico la historia de Prometeo, no sé, o me buscaré otras, Isis, Osiris, no sé, ya veremos, la Virgen María, y en fin, no sé, ya veremos qué hacemos. De alguna manera intentaremos demostrar con algunos detalles, ¿no?, que a lo mejor es verdad lo que decían los antiguos, que esos mitos no son más que la manera de explicar en forma de cuento lo que los antiguos adeptos que fabricaron la piedra filosofal, y que era algo tan hermoso y tan precioso porque les alargaba la vida, les prevenía de las enfermedades. ¿Qué mejor manera de guardar un secreto que no dándolo a conocer a todo el mundo? Los Reyes Magos se acuerda todo el mundo la historia, ¿verdad? Y muchas otras. Pues ahí hay un gran secreto. Lo que pasa es que hay que caer en él. Hay que caer en él. Bueno, ya ha llegado el momento de cambiar de lámina. Hemos dicho que estábamos en la 4, ahora vamos a pasar a la lámina 5, en la que ya se ve un batiburrillo de imágenes. Unos alquimistas que, bueno, están haciendo de todo. Luis, cuéntanos cómo es esta lámina para el que no la pueda ver ahora mismo y qué nos encontramos en ella. Bueno, vemos una lámina que está dividida primero en 3 partes, vamos a llamar parte superior, parte media y parte inferior. Vamos a la parte superior, está dividida en 2 dibujos. En el primer dibujo vemos al hombre y a la mujer, al alquimista y a la alquimista, a la pareja de alquimistas, cómo están vertiendo el rocío que habían recogido en un balón, bueno, en una especie de un gran matraz o en un gran cubo, ¿no? Lo veis, ¿no? Todos los que estáis aquí, se está vertiendo, ¿no? Podemos ver que el tamaño de ese cubo, por decirlo de alguna manera, ese vaso grande, pues puede ser tranquilamente de 10 litros. Bueno, el matraz con el cual nosotros trabajamos, o el balón, mejor dicho, con el cual nosotros trabajamos, es un balón de vidrio de 6 litros. Este, ya por el dibujo en sí, ya denota tener una capacidad superior. Lo que pasa a continuación del dibujo es que se le pone un capitel encima, es decir, estamos hablando de un alambique, es decir, de un destilador. Se ve perfectamente cómo, de alguna manera, la mujer está tapando ese vaso con un capitel. La palabra capitel viene de cap, que quiere decir cabeza. Capitel tiene una nariz, que es por donde va a salir el producto destilado, porque es un alambique, es un aparato destinado para destilar. Antiguamente solían ser los alambiques de cobre. El nuestro nos lo fabricamos de una manera artesanal y lo hicimos de vidrio. ¿Por qué? Porque somos muy chafarderos y queríamos saber qué pasaba, ¿no? Lógicamente, si lo haces en alambique de cobre, pues no ves lo que pasa dentro. Y vemos un fuego, ¿verdad? ¿Cómo es, Marta? ¿El fuego es flojo, es intenso? ¿Cómo es ese fuego? De momento parece intenso. Parece intenso, ¿verdad? Lo que se está produciendo aquí, ¿qué es, Marta? Pues que es... Uy, perdón. Que suba el calor, lo caliente y haga que pase por el circuito hacia otro recipiente. Exacto, el vapor pasa sube y pasa a través de la nariz, de la nariz hacia otro recipiente. Hacia otro recipiente que recoge el producto destilado, ¿correcto? Todo el mundo de acuerdo, ¿no? La imagen es bastante clara. Vamos a la siguiente. Vamos a la lámina ya, la zona intermedia, y ahí vemos cómo se ha acabado la destilación. El fuego está encendido o apagado. Apagado. Está el fuego apagado. Y hay una parte que ha recogido el caballero alquimista, que es lo destilado. ¿Ves que está recogiendo el balón del producto destilado? Muy bien. Ahora bien, la señora recoge una parte. Generalmente es una quinta parte de la totalidad del producto. Es como la señora está con un cazo, ¿no? Sí. Se ve perfectamente cómo recoge lo que ha quedado al final. Como un pozo, dijéramos. Exactamente. Va recogiendo la zona, lo más espeso de ese rocío, porque lógicamente cuando destilas, lo más sutil, lo más volátil pasa en primer lugar, y lo más espeso, lo más denso es lo que va quedando al final.
¿vale? Eso es lo que pasa siempre en una destilación. Y bien, fijaros, recoge y lo coloca en una botella que parece tener como 4 triangulitos. Vamos a definirlo así, como 4 triangulitos que están dibujados aquí. ¿Los veis, no? Sí. Muy bien, y entonces la señora coge esa quinta parte, que es lo más espeso del rocío, que ha definido el autor como 4 triangulitos, como si estuviera aquí, de alguna manera, el fuego de ese espíritu universal, como si estuviera más concentrado ahí, y se lo da a un personaje, ¿verdad?, que parece ser cojo. Eso es un pie equino. El pie equino es el que no toca la palma del pie en el suelo. Y ese personaje, además, tiene en su pecho grabada una luna que está reforzada en la imagen mediante un escudo heráldico que tiene también otra luna, ¿verdad? Este personaje, cojo, deforme, es en la tradición, en la mitología, el cojo Vulcano. ¿Y quién era Vulcano? Dios del fuego, de la metalurgia, de los herreros, de los alquimistas también que trabajan con el fuego, pero claro, no trabajan solo con el fuego vulgar, trabajan también con otro tipo de fuegos, como el que atrapa el espíritu, el rocío, es así, el espíritu universal del mundo, que es un puro fuego de Dios. ¿Y el bebé? Tiene un bebé porque lo que se le entrega ha de recibir el cuidado que merece un bebé. Fijaros, asociemos a Vulcano, que es el dios del fuego de la tierra, volcán, viene de Vulcano, volcán, y en contrapartida tenemos a Júpiter o Zeus, simbolizado siempre con un rayo, que es el fuego celeste. Tenemos, por un lado, el fuego celeste que atrapa el rocío, el espíritu universal del mundo, ese fuego de la luz, simbolizado por Júpiter, Zeus, y por otro lado, cuando tenemos al fuego fijado en esa última parte más espesa, fijaros cómo ya está hablando de Vulcano. Es decir, aquí dentro hay una tierra, se manifestará una tierra aquí, en la cual hay un fuego ya corporificado, un fuego fijado, y esto es también lo que simboliza Vulcano, el fuego de la tierra. Para nosotros, Vulcano es volcán, el fuego de los volcanes. Para los alquimistas es el fuego que hay fijado dentro de la tierra con la cual nosotros trabajamos. Pero fijaros también que este Vulcano tiene la luna. Es un fuego relacionado con la luna. Un fuego, luna. Vulcano, lunar. Vulcano, lunar. Fuego de la luna. Y claro, cuando nos vamos a los tratados clásicos nos hablan de la importancia de las radiaciones lunares, de la importancia del fuego invisible de la luna. La luz fría, polarizada de la luna es la que atraviesa la atmósfera y la que hace que penetre en las estructuras cristalinas de la humedad de la mañana, del rocío. Pilláis ahora la relación, ¿verdad? Dime, Cristóbal. No, que estaba contemplando la fotografía justamente de Vulcano, el cuadro, y se me ha venido a la mente que nada es casualidad, porque si nos recordamos que Vulcano, Hefesto, es el patrón, como has dicho, de los herreros, ¿y por qué siempre sale cojo, deforme, etcétera? Porque los antiguos trabajaban los metales con el arsénico, y el arsénico, justamente para introducir los metales, provocaba estas cosas. Entonces, claro, es que de esta lámina, como estás diciendo, no hay nada hecho de casualidad. Todo tiene un significado. Está claro. Y como decía, tiene que haber una parte de su cosecha, porque le quiere poner él, de su, como haríamos cualquiera de nosotros, el detallito, pero luego fundamentalmente está basado en lo que está escrito en los tratados. Si nos vamos al final, a la lámina inferior, vemos que las 4/5 partes que había recogido el hombre, el alquimista, las reparte en 4 depósitos. Esos depósitos están sometidos a fuego, pero no toca el fuego a esos 4 depósitos.
Claro, hay que tener la lámina para verlo. Vemos un horno en el cual, donde está el fuego, en las paredes del horno donde está el fuego, salen unos tubos. Ahí va a salir el calor de ese horno y va a calentar muy suavemente el licor contenido en esas 4 vasijas. Hay una cosa muy importante aquí, y es que no se llenan en su totalidad esas 4 vasijas. Siempre se deja una cámara de aire. ¿Por qué? Porque lo que se pretende aquí es una digestión o una putrefacción. Aquí el rocío se pudre. Necesita un mínimo de 40 días, como dicen los textos. ¿Qué número hay aquí? 40. 40. Luis, qué pero, parte? perdona, Aquí, ¿lo ves? Al final del horno está el número 40. El mínimo. Lo suyo es que esté más tiempo. Luis, pero tiene que estar 40 días al fuego. ¿Sí? Es decir, Tiene que con estar... tiene Bueno, que no es decir, recibiendo el calor sí. para que se pudra. Mira, este trabajo de este alquimista, llamado Altus, como decíamos en el programa anterior, hace el trabajo así. No es necesaria una putrefacción de esta manera. Hay otras formas de proceder a la putrefacción del rocío. Por ejemplo, la que hacemos nosotros es utilizando barriles. El rocío en un barril fermenta como si de vino se tratase. Solo hay que hacer unas condiciones determinadas para producir su fermentación. A nosotros, los primeros rocíos se nos fermentaron en el propio vidrio, siempre dejando esa cámara de aire, tapamos con corcho y al cabo de unos meses, al cabo de 2-3 meses, el rocío apesta que no veas. Hace un cambio en su estructura. Los antiguos decían que eso era derivado, esa putrefacción era derivada al espíritu universal que había ahí dentro, que como es un continuo movimiento, que no puede parar, es un movimiento que nosotros no vemos, el movimiento, decían, genera calor y ese calor genera esa digestión y esa putrefacción. Esas son sus palabras. Lo cierto es que hoy en día eso tendría una explicación científica. Se dice que la putrefacción es aeróbica, es decir, que de alguna manera en el aire o cuanto más cerca estés del reino vegetal, hay unas bacterias de las propias plantas que ayudan de alguna manera en esa fermentación. Pero lo que es realmente extraordinario es que de ese agua limpia, cristalina, límpida total, aparezca y nazca una tierra que además llega a endurecerse. Puedes apelotonarla como si fuera pastelina al principio, la llegas a endurecer y se convierte en una piedra negra que puede ser asimilada al plomo, asimilada al antimonio, en fin. Y bueno, y que necesitas un morterito en condiciones para poderla machacar, porque está la puñetera dura. Y lo digo en términos de piedra, no en términos de... Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Mutus Liber, la gran guía del alquimista, con Luis Silva.